Marisa Bentancur es actriz profesional, egresada de la Escuela de Actuación de Arte Dramático de San José en 1984 y egresada de la EMAD en 1987. Es fundadora, directora y docente del proyecto Instituto de Actuación de Montevideo. Ha dado talleres de tragedia griega a nivel nacional e internacional. En 1995 ganó el Florencio como mejor actriz de reparto por Tartufo, de Molière, bajo la dirección de Ernesto Clavijo. Ha dirigido y participado como actriz invitada en varios espectáculos de la Comedia Nacional. Franklin Rodríguez es actor, dramaturgo, director teatral y profesor. Es egresado de la EMAD. Tiene una extensa carrera como autor y actor. También ha realizado trabajos como conductor en programas de radio y televisión. Ha obtenido varios premios: el Musa por autor teatral, el Iris que otorga el diario El País, el premio a Mejor Obra por La Gotera en el Festival Santander de Teatro España y el premio Legión del Libro de la Cámara Uruguaya del Libro. Gracias por venir. Quiero empezar a preguntarle a Marisa. Es una mujer inquieta, creativa, de singular dinamismo. Esto se dijo en una entrevista en Radio Carve en el 2017. Empezaste a estudiar teatro en San José. ¿Cómo fue tu formación? Bueno, lo de dinámico es real y ya soy una mujer grande, ¿no? Y entonces la formación tuvo un trayecto importante, casi 7 años de formación. En mi época juvenil, yo obviamente estaba en San José, y a los 15 años había una escuela de arte en San José que la dirigía Elena Suasti, estaba Lebón, Eduardo Malet y Adriana De Luca. Había examen de ingreso para esa escuela. Y yo, no me preguntes por qué, fui y di el examen de ingreso y entré a ese universo. El amor por el teatro, por el espacio ritual de lo que era el Teatro Maxió en aquel momento, el trabajo con Lebón nos dejaba en un lugar extraordinario y bueno, y son 4 personas que hoy 3 no están, pero han dejado su legado en cada uno de nosotros. Y Lebón, que sigue siendo un referente. Esto fue como el inicio. Terminé los 3 años, ya había terminado el liceo, entonces ahí se suponía que me venía a Montevideo a estudiar ¿qué? Bueno, entonces, no sé, yo quería ser nurse, química, y le digo a Elena Suasti esto, hija, me dice, ¿cómo? Usted tiene que dar la prueba de ingreso a la Escuela de Arte Dramático. Bueno, está bien, en fin. Mis padres hiper humildes, mi vieja trabajaba en primaria, mi viejo en ferrocarril, y me consiguió un pase libre. En aquel momento eran 4 horas de ida y 4 horas de vuelta a San José. Vine, di el examen, dije, son millones y solo entraban 15. Mamita, nada, pasó. Lo salvé porque fui y estaba entre esas 15. Me acuerdo que Esquinca me preguntó, porque bueno, era un examen largo, intenso, y tenías a todo el staff de docentes preguntándote cosas. Y Esquinca me mira y me dice, después que todos me preguntaron de todo, ¿y usted si salva? ¿Cómo va a venir de ahí? Caminando, si es necesario. Parece que eso, me parece que caló lindo. No, supongo que fue la sumatoria de todo. Y bueno, ese fue mi universo de estudio de la EMAD de San José y la Escuela Margarita Xirgu de acá. Y luego logré una beca que me dio la propia escuela en el Instituto Bayertal. Y esos fueron los 7 años continuos de formación que me permitieron entrar en este universo maravilloso y complejo, conocer a mis mejores amigos, intercambiar con intelectuales extraordinarios que me abrieron la cabeza, el universo, el color, todo, las ganas de seguir haciendo y las ganas de todo, de actuar, de enseñar. Nunca me dio por escribir, pero de dirigir, todo. Tuve el privilegio de tener docentes espectaculares y realmente una formación bastante, intensa, porque fueron 7 años todos juntos allí.
Franklin, en tu formación artística, ¿cuáles elementos destacás de tu paso por la EMAD? Bueno, todos, porque la verdad yo venía de un universo, me gusta la palabra universo, de un mundo donde esto no existía y me encontré con un mundo que era otra cosa, que yo nunca había visto teatro en mi vida, jamás. No sabía que existía el teatro, ni cómo era. Teatro, danza y demás cosas era algo lejano, así que para mí no tenía ninguna cercanía, no tenía libros en mi casa. Por lo tanto, fue de olfato y sobre todo llegar a un mundo en el que encontré gente que era, que, claro, de verdad me pegó fuerte, ¿no? Que era distinta, que yo ni siquiera conocía, no tenía la historia de ellos, no sabía quiénes eran. Pero sí me acuerdo de Manolo Varela, por ejemplo, que fue un tipo que cuando vio mis agujeros intelectuales, sobre todo en lectura, porque se entraba con tercero liceo en aquel entonces, mirá qué época te digo, ¿no? Y cuando entré allí, claro, tenía unos agujeros tan grandes de educación que yo le pedí que me hiciera una lista, y él me hizo una lista de libros, no sé si me dio 200 libros escritos, que se tomó el tiempo de escribirlo Manolo, y yo los pedí acá, a la vuelta del Solís, en la biblioteca. Había una chica macanuda que prestaba libros, y bueno, y ahí empecé como a cerrar una historia y a conocer un poco un mundo que yo no conocía. De la EMAD fue descubrir gente tan rara, de Esquinca, como Jaime Yavich, como Alberto Candó. Yo lo tuve Candó, tuve un año solo, lo tuve yo. Después lo vemos, decía el viejo, nunca veíamos nada de lo que pasaba, todo era un horror, pero era tan divino. Vi el momento del famoso, la famosa, aquella historia del obelisco, y él trabajaba acá en ese momento en el vestidor con Armando Altillo, corría a verlo desde allá acá, esa referencia, bueno, Elena Suasti, que ni hablar, ¿no? Eran hasta te diría que hasta el bailarín, ¿cómo que se llamaba profesor de danza? Tito Barbón. Tito Barbón, gracias por el apellido. Tito Barbón, que me negó siempre, y tenía razón porque yo era muy malo, aunque yo sostengo que hubiera sido un buen bailarín pequeño, pero hubiera sido un buen bailarín. Todo eso sirvieron como una forma, una plataforma para descubrir un mundo que en realidad me di cuenta cuando egresé. Antes yo no me había dado cuenta de todo eso. O sea, lo vivía como una aventura de 17 añitos, como un tránsfuga que buscaba una novia. Y si había una EMAD, había muchas novias seguramente, porque era más grande que todo. Eran esa cosa de búsqueda, de no saber, de un país oscuro, en un momento muy duro. Entonces, yo creo que hasta esas cosas, hasta las más feas que pueda pasar en la EMAD, con profesores un poquito raros a veces en sus comportamientos, me llevaron a descubrir una historia que yo no conocía. Y entrar como bolo, como personaje chico en la Comedia Nacional, me dio una alegría, porque primero que entraba con una bandeja en Amadeus, que decía Jaime Yavich, yo entraba con una peluca taco alto y con un coso prendido con velas, una tristeza, y yo me sentía que era el primer actor del mundo. Llegaba 3 horas antes. Me daban yuyo, me daban té con yuyo, que se usaba mucho en los camarines. Algo que después en el teatro real no lo hago, ni nadie lo hace. Pero ahí era como todo un rito, me parecía estar viviendo en otro mundo. Y descubrir el teatro, digamos, cuando ya egresé. Toda la sensación de lo que fue al revés. Mamé todo eso y después dije, era todo esto. Y ya lo había pasado, además. Muchas cosas las dejé pasar sin darme cuenta por inexperiencia, porque era muy chico. Pero la formación que tuve en ese entonces, yo dudo que hoy yo tenga esa formación, pero te lo digo en serio. Sobre todo la formación de ética del actor. Lo dice alguien que también tiene una escuela, como tiene Marisa, o sea, y nos cuesta tanto entender qué es la ética. Cuando te decían algo te lo tomabas como si fuera palabra santa. Te daban 2 parlamentos y nunca se te ocurría. Hoy haces eso en una escuela y se te arma un lío, tenés que darles monólogo de 2 horas, ¿viste? Y eso se fue mutando, se fue convirtiendo en algo importante para mí en ese momento, de que cómo valoraba cada cosa que me pasaba. Creo que además cambió mi vida, y sobre todo cambió mi vida literalmente. No sé para dónde hubiera ido. Bueno, sí, al liceo militar. Así que imagínate si habrá cambiado mi vida, que terminé haciendo otra cosa, o conviviendo con mi tío proxeneta. Hubiera sido las 2 opciones que tenía, distintas a las de Marisa. Trabajo al fin, que dejé de lado para hacer la EMAD, y después, sin saber cómo, me convertí en un actor, sin saber cómo viví esta profesión 35 años, sin saber cómo. En realidad sí sé cómo. Todo eso fue cimiento, como es el cimiento de estas paredes de un teatro que se mantiene después de más de 100 años, ¿no? Marisa, Sí. una carrera está formada por un camino largo de logros y obstáculos y por opciones. ¿Cómo fuiste entrando en el estudio de la tragedia griega? Troyana, Filoctetes, Electra, Antígona, Medea. Mira,
el puntapié inicial fue los espacios académicos. Yo hice tragedia griega en la EMAD con Esquinca. Fue una experiencia muy particular, muy movilizadora, y me quedó como aquello de, acá hay algo más que yo no entiendo, como decía Franklin recién. Acá quedaron cosas, me quedó información. Y en ese universo se generó, junto con Gabriel Iribarren y María Mendive, hicimos la IAM y un proyecto académico, y yo dije, quiero que esté la tragedia griega como elemento fundamental de aprendizaje. Esto fue lo primero, porque me parecía que realmente explotaba todas las posibilidades en el actor. Hacía que fuera un universo muchísimo más grande, más expresivo, a nivel corporal, a nivel vocal, a nivel de información, como despertar una conciencia diferente. Yo sentía que la tragedia griega es eso, en la acumulación de información es despertar una conciencia diferente y un actor desde otro lugar. Entonces ahí empecé a gustar, a enamorarme y a sentir que ese era mi camino para siempre de estudio. Viste que, nuestro ámbito de trabajo y de estudio es infinito, elegís el autor que elijas y ves que sacás debajo de la piedra información. Imagínate la tragedia griega. Entonces, elegí un espacio que fuera como el océano, donde yo siempre estuviera en un barquito pequeño, con mis informaciones. Eso fue lo que me empezó a nutrir y de pronto dije, ¿y esto? ¿Por qué no hacer una tragedia griega? Y la primera que pensé fue en Troyanas. Y dije, bueno, si yo hago Troyanas, quiero que Hécuba lo haga Gabriel Iribarren. Y de esa manera estaba dispuesta como a encaminar un proyecto que me parecía enorme. Bueno, lo armé con mi técnico en aquel momento, era Adán Torres, que hizo Adán Torres y Martín Blanchet, mis compañeros del alma en esos primeros caminos. Gabriela dijo que sí a Hécuba, después armé un elenco que me pareció extraordinario, y a partir de ahí, bueno, la impresión que causó el trabajo superó todas nuestras expectativas. A mí lo que me interesaba era que aquello se hiciera, pudimos hacerlo, la gente lo pudo disfrutar, entender dónde palpitaba, pudimos ir a Porto Alegre y hacerlo también allá y la gente lo recibió de la misma manera, pero nos pasó de todo. Lo hicimos en el espacio Palermo, teníamos arena en todo el espacio, tuvimos más problemas para habilitar ese lugar que, no sé, que ahora tener espacios en las salas. Entonces tuvimos 21 días recorriendo todo como que se dice, la intendencia de arriba abajo para explicarles, no, porque se entra con la arena y las personas estas encargadas de habilitarte los lugares decían, pero ¿cómo? Con los zapatos vamos a entrar en la arena. Bueno, el proyecto artístico. Y entonces, a partir de ahí, yo qué sé, yo me enamoré, me prendí y aprendo. Y qué mejor a esta edad y a todas las edades tener un espacio donde sentís que cada vez que entras a ese universo, ya sea Filoctetes, que fue con la Comedia Nacional, y luego los otros proyectos profesionales que fueron Medea, fueron Electra, todos fueron hechos con equipos alucinantes y siempre con un espacio para aprender, para intercambiar y aprender y seguir aprendiendo de ese universo que no es trágico, no es la tragedia de lo cotidiano. Es una tragedia que es sublime y que habla de la belleza y de exaltar algunas de nuestras, más allá de que a nivel filosófico y a nivel ético, como hablaba Franklin, y a nivel social y moral, siempre tiene premisas importantísimas como para tomar y, bueno, desgranar. Ha sido maravilloso el camino que seguiré recorriendo. Franklin, uno de tus proyectos para el 2020, previo a la pandemia, era el desarrollo de una nueva escuela de actuación en la ACJ. A partir de tu experiencia con Espacio Teatro, ¿cuáles elementos debe contener una escuela de teatro en la actualidad?
Bueno, fue en la pandemia, tenés razón, eso es como el pasado, lo que no va a pasar. No, creo que una escuela debería ser integral en todo sentido, y insisto que parece increíble, pero debería ser el punto de partida más allá del talento, lo ético, ¿no? O sea, no como ético, como comportamiento, sino de ver la profesión que hoy está más reconocida que hace 40 años, obviamente, pero sin embargo, los que ahora no ponemos el pie en el acelerador para decir somos nosotros los profesionales, somos los actores, ¿no? Tenemos esa cosa todavía de... Y mi mamá me decía siempre, ¿a dónde vas hoy viernes? A hacer función. Ah, ¿tenés función? Y todos los viernes tengo función. Al otro día, ¿dónde vas? Tengo función. Ah, ¿tenés función? ¿No? Y sí, mamá. Y ella nunca me habilitó a que eso era un trabajo. A mi hermano le decía, ¿dónde vas a trabajar? Me parece muy bien. Y al otro día no le preguntaba nada. Pero a mí todos los días me preguntaba, porque no creía, no podía creer que yo hiciera esto. Y tuve que luchar contra eso, para imponer contra eso, mi papá que estaba en contra justamente de lo que yo hacía. Son muchas cosas que me llevaron a darle mucha importancia a la profesión, a defenderla con el talento paralelo. Pero, o sea, porque si no era solamente lo ético, no, tenía que ver con cómo me paraba frente al mundo a decir, yo trabajo de esto. Mis famosas polémicas por ahí, que han escuchado, ya saben, han sido para reivindicar mi trabajo. Y yo soy esto, yo como de esto, he pagado la vida de 3 de mis hijas, que por suerte ya son grandes, he podido vivir de esto. Sí se puede, e intentémoslo y veamos cómo. Yo creo que lo peor de la pandemia ha sido que nos ha dejado ver que no tenemos ningún tipo de registro como para poder cuidarnos, no tenemos algo solvente. Esto nos mostró que siempre estábamos pichuleando y que no estábamos parados sobre algo. Los demás tenían seguro para nosotros, no teníamos nada, y esto es lo que pasó. Pero volviendo a tu pregunta inicial, yo creo que una escuela es integral en eso, en lo ético y en el talento. Pasa algo curioso con las escuelas privadas, y yo tengo esa premisa siempre, que no puedes volverte como la escuela de arte dramático, que puedes ir fuera, otro, porque vos tenés que sobrevivir y lo económico marca la diferencia. Y claro, hay que pagar todo lo que hay que pagar cuando abre una. Antes la gente hacía puerta gratis, yo estaba en el circular y hacía puerta gratis, nunca cobré, y hacía socio gratis, te decía, bueno, dentro de 3 años te va a tocar votar y capaz que con suerte trabajás. Era así. Hoy no le decís a un alumno, ¿te vas a hacer puerta? ¿Me pones en caja? No, ¿cómo en caja? Y es así. Entonces eso ha cambiado mucho y se ha convertido en un problema que en las escuelas también te condiciona mucho cuando la gente elige eso. Y sobre todo porque el 80% de los que hacen de escuela, por lo menos conmigo, son gente que te dice, yo voy a probar, no sé si quiero hacer esto, capaz que quiero hacer otra cosa. Entonces la exigencia se vuelve difícil a veces cuando tenés que llevarlos al máximo porque te dicen, mirá que yo venía por... Y recién en el segundo año como que están más afirmados y sobre todo tienen la confianza para poder empezar a elegir qué es lo que quieren. Claro, en el medio perdiste un año, pero creo que los puntos que califican una escuela es cuando los actores, o cuando pasa, como pasa con una escuela de la IAM, ¿no? Que son tipos integrales que trabajan y viven de esto y sostienen un edificio a costa de trabajo. Y eso se debe a que ponés lo mejor de vos y que lo único que tiene, como hace una película, hay una película rumana que se llamaba Mi nombre es lo único que tengo, y vos tenés todo el nombre es lo que te salvaguarda de todo. Entonces, cuando la gente viene, muchas veces viene por el teatro, muchas veces viene porque te aprecia por tal cosa, o porque te escuchó decir tal cosa, o te vio en tal cosa, y vienen por las cosas más diversas. Y eso genera una confianza, y sobre todo que vos te sentís que la responsabilidad de que la escuela debe ser integral en cuanto a formar actores, pero formar profesionales y formar sobre todo gente bien. Es decir, no es mi misión, no era, pero ahora es una misión en la que tenés que generar gente bien, gente que entienda lo que pasa. No sé si van a ser actores. Ya hasta he renunciado a la idea de decir, sacar 20 actores. ¿Sacás 2 actores de aquello? Sí, soy Dios. Y el resto, y serán buenos tipos que vean teatro, que les guste la cultura, que dialoguen, que no se peleen, que puedan tener una concordancia con los demás. Ahí está el punto de lo que te refería a todo lo ético, ¿no? ¿Cómo debería ser una escuela? ¿Cómo debe ser una escuela? Las escuelas privadas, obviamente las públicas tienen otro sustento donde pueden elegir qué hacen. Pero en el caso de es como los espectáculos. Yo hago un espectáculo y digo, bien, ¿cuánto puedo ver? Si hago una obra toda en verso, ¿va a venir cuánta gente? ¿Cómo pago la sala que me cobra carísimo? ¿Cómo pago? Y claro, tenés que hacer como un equilibrio que antes no existía, pero que ahora tenés que hacerlo porque todo funciona por el lado de lo económico. Y las escuelas son iguales, hay que manejarse con eso sin perder ese punto de referencia. Cada tanto cuando me olvido de eso, me acuerdo de esos profesores de la EMAD.
me acuerdo, decía, y me acuerdo de Kinka, y sobre todo Suasti, que decía, si entendés una tragedia griega, porque yo me había quejado porque tenía un personaje que hacía 2 parlamentos, que fue por el que saqué más nota, sobresaliente. Yo saqué Sote, por Nina Suasti, en un personaje en el que decía 2 parlamentos. Ten a los hombres por enemigos más que a los dioses. Se llamaba el personaje en Agamenón. Y yo, por eso saqué el mejor nota, pero la peleé poco. Entonces me explicó, si entendés la tragedia griega, entendés todas las desgracias de los hombres. Y a partir de allí me di cuenta que, después lo escuché por Al Pacino también, en cuanto a Shakespeare y esas cosas. Por eso digo que entendiendo eso creo que funciona el mundo de otra manera si lográs que los alumnos puedan entenderlo. Y yo recuerdo a aquellos profesores y me acuerdo de muchas cosas. Me acuerdo de Alberto Candó, antes que pensar, decía el viejo, en un cocoliche raro que hacía, ¿no? Y es eso, piensen, yo los pongo en ese lugar, vamos a pensar, después hagan lo que quieran. En la entrevista El Método, en 2018, sobre las cualidades de un director o directora, hablas de la necesaria conexión con la vida y la realidad del trabajo teatral. ¿Qué significó actuar en Entre Tinieblas de Almodóvar para tu vida artística y personal? Bueno, mira, en estos momentos estoy viendo la imagen de una mujer que cambió mi vida, que es Rosa Simonelli, que era protagonista en Entre Tinieblas. Hoy es mi esposa y llevamos 25 años juntas. Pienso en El bebé de Christopher Durán, donde tenía un equipo extraordinario. Estaba María Mendive, Alejandro Martínez, Alondra Portela, Rosa Simonelli, Luciana y Pablo Sintes, un actor maravilloso, joven de 43 años, que este año se nos fue. Cuando un actor joven se va en un proceso, después que lo has tenido y has trabajado tanto con él, es muy fuerte. Entonces, claro, todo te genera cosas encontradas. La dirección siempre es maravillosa. Siempre es un lugar para investigar y aprender de los actores como locos. Acá estamos llenos de actores extraordinarios, inteligentes, intuitivos, entregados, vocacionales, éticos, como dijo Franklin, que se aferran a la profesión y a la vocación de una manera brutal, que sabes que después de sus trabajos extras, de lo que sea, van al ensayo con su letra aprendida, con todas las dinámicas que son posibles. Y vos sabés que te juro que me fui de la pregunta porque me quedé absorta en la imagen y en el bebé. ¿Y te animás como a ayudarme un poquito más para ir más derecho a tu pregunta? Sí, la pregunta es, ¿qué significó actuar en Entre Tinieblas a nivel artístico y o personal? Número 1, ¿qué significó ser joven? Porque uno primero era joven. Estaba Almodóvar, imagínate, lo dirigió Alvarito. Ay, por Dios. No, Álvaro Borges. Álvaro Borges del grupo de Italia Fausta. Y nos llamó a gente de Italia Fausta y de Aquelarre. Y nos juntamos en ese espectáculo que fue un goce absoluto, con Elena Suasti como protagonista. El contrapunto era a Rosa Simonelli, y nosotras hacíamos las monjitas y todo ese universo que rodeaba a esos dos personajes. Y fue mágico, fue divertido, y en aquellos momentos aparte se hacía mucho teatro, no es como ahora. Nosotros tuvimos el privilegio de hacer teatro para niños, hacíamos teatro en horario central y después hacíamos trasnoche, Franklin. Vivíamos en un universo donde solo por actuar uno podía vivir. Digamos, es una realidad que se fragmentó hace 12 años más o menos, podría decirte. Y entonces eso cambió mi vida personal. Y cuando cambia la vida personal, cambia la vida artística también. Es inevitable esta fusión. Y bueno, entonces aprendí mucho, me divertí mucho, aprendí mucho del humor y de lo interesante y lo gustoso que es el humor. Y bueno, conocí gente maravillosa, entre ellas mi esposa, así que, ¿qué te puedo decir? Completita estoy.
Qué alegría. Franklin, la idea de realizar funciones teatrales en el living de tu casa a partir del monólogo "Lo que mi mamá quería a mi papá" no prosperó debido a medidas sanitarias sugeridas por las autoridades frente al actual coronavirus. Sí. ¿Qué habías pensado hacer en un espacio tan íntimo y como exponer lo privado de tu casa al público? Bueno, primero la desesperación por actuar. Ya no podía más estar, y eso que no tuvimos cuarentena como en Argentina, lo que hubiera sido para mí seguramente una desaparición física, porque no aguantaba más estar encerrado, aunque me compré aparato de gimnasio y me trepaba y todo eso, pero la verdad que la pasé dura ese primer mes, porque la inacción y sobre todo no sabés cómo sigue el mundo, ¿no? Digo, ¿cómo sigue el mundo? No tengo idea, nadie lo sabe. Ahora hay un poquito más como no sé, se va vislumbrando un camino, pero en aquel momento, hace 2 meses, era cómo sigue esto, y nadie sabía, y todo era, no sé. Y entonces se me ocurrió en mi casa, yo estoy divorciado y estaba solo, mis hijas están en España. Y dije, ¿qué pasa si pongo 10 personas acá? Y lo intenté 2 veces, y largué todo, tenía toda la entrada vendida y me llamaban, me decían, muchacho, mirá que te van a... Y pero es teatro, no, pero yo en el ómnibus voy apretado, en el 137 nadie me dice nada. Bueno, pero excusa, claro, por eso, está bien. Pero yo no puedo abrir por 8 personas con tapaboca, con toda la... No puedo. Y no he podido, pero pará que no terminó, voy a poder. Porque esa función se va a hacer. La voy a hacer porque haya puesto unos foquitos, corrí cosas de mi living comedor, estufita de leña, y tener 8 personas. Y yo creo que además, si me baso en realidad me basé en aquella vieja frase de Bertolt Brecht, ¿no? Que el teatro no va a morir porque cuando no vaya nadie más en el mundo, uno le va a hacer teatro al otro. Y dije, ¿por qué no se lo hago 8? Y el monólogo mío, tengo la música, le hago la música, actúo y la gente se va. Que le abra la puerta al actor, pase por acá, por favor. Porque era como, porque no es la casa de otro, es tu casa. No es una casa que vos alquilás para hacer teatro. Y me parecía que estaba bueno eso, así que lo tengo todavía presente y lo voy a hacer. Porque además debe ser una experiencia, digo, porque no, mirá que he actuado en piscinas, digo, dentro de la piscina, la gente me miraba de arriba. Hace 2 semanas actué en una sinagoga, cosa rarísima. Pero bueno, está. Pero nunca en mi casa. Y me parece que eso va a ser lindo ver qué sucede con un monólogo muy particular, donde está la imagen de mi madre ahí como punto de partida. Mi mamá falleció el año pasado en mayo, entonces está todo muy fresco y la voy a hacer ahí la obra. Entonces creo que seguramente ese espacio que tengo ahí lo voy a poder usar para mí y para sentir que todo es mío. La obra, lo dirijo, lo escribo, mi casa, la puerta y el café, que se lo regalo a la gente. Y eso tiene que ver con lo que es el rito del teatro, compartir, más allá de la entrada, te doy esto, tú me das esto. Y la gente se entera a ver un tipo sentado que sabe que todo no es verdad, porque estás con las pocas luces y que el tipo sale de la cocina y entra al living comedor. Pero va a ser me muero de ganas. Esto es como decir, vas a jugar en el Barcelona, ahora entrena afuera. Voy a jugar, sí, cuando entre al Camp Nou me va a morir. Y bueno, entonces cuando entre a mi pequeño espacio, seguramente sienta, esto va a ser dentro de muy poco, seguramente, y ahí, cuando abran todas las salas, voy a poder, sin problema, decir, bueno, adentro y empezar a hacer función. Y además cuando yo quiero, no va a haber problema. Así que es una experiencia que seguramente no la conozco todavía, la ansío y me va a generar un montón de cosas. Y creo que se va a abrir una nueva lectura de futuro para los actores. Yo no sé qué va a pasar con la sala. El mundo no va a ser el mismo. La miseria humana va a ser la misma, no vamos a compartir egoístamente. Eso no va a cambiar nada la gente. Cuando se distraiga, empieza el verano, olvídate, va a ser igual. Pero para los artistas quizás es una forma de decir, bueno, ¿cómo vemos esto? ¿Cómo cambia esto? ¿Desde dónde lo miramos? Hace poco me hicieron una entrevista y me decían, ¿cómo te trató la pandemia? Y yo digo, pero yo siempre viví en pandemia. El teatro vivió en pandemia continuamente. Llegaba a diciembre, se cortaba el trabajo, volvías en mayo. La pandemia mía eran 6 meses del año, que toda mi vida. Dije, no te morías, pero la pasabas mal de verdad. O sea que no tengo por ese lado una mirada como, ay, lo que perdí. Pero por allá de postergar proyectos. Pero sí siento que estoy haciendo algo a los 57 años distinto, que es probarme en una cosa que a lo mejor sucede bien y puedo empezar a hacer otras cosas en mi casa y probar, no son un estilo naturalista como lo que yo cuento en ese monólogo, sino que no es stand-up, es monólogo, es otra cosa. Poder probar con otras cosas o con otros compañeros que vengan. ¿Y quién te dice que se cree una forma de hacer teatro en tu casa y que de esa manera funcione? Recuerdo a Timbre 4, ¿no? Que lo hacen en su casa, después se convirtió en un teatro mundial, pero en ese momento era tocar Timbre 4 y entras y te abrimos arriba, era un poco raro. Y bueno, de repente el teatro va por ese lado, por pequeños lugares donde resistir, como las librerías. ¿Cómo resistir, no? El mundo sigue
y el teatro resiste como puede. Hablando en esa línea, sí. Porque lo que pasa que lo que dijo Franklin, de alguna manera, esto de ese objetivo de él de hacer, que no lo sabía, hacer teatro en tu casa, Sí. termina de cerrar ese ciclo de ética que vos mismo planteás. Claro. El compañero es el que comparte el pan. ¿Qué más que compartir el arte en tu casa? Me parece exquisito. Y vos decís, sí, seguramente se habrá hecho muchas veces. El punto es que vos, ahora, en este momento, Lo quieras quiero hacerlo y abras tu casa. Sí. Y para recibir gente. Me parece extraordinario. Alguien para hacer un chiste con esto, pero alguien Sí. me decía, pero creo que fue públicamente, pero ¿no te van a robar cuando entre? Digo, si algún ladrón se lleva libros, seré muy feliz. Porque creo que hay libros, nadie se va a llamar, estoy seguro que no van a entrar. Pero si quieren, llévenselo, es para ustedes también. Qué bárbaro, qué bárbaro. En este cambio de la copresencia, de repensar la teatralidad tradicional, el cambio de códigos cínicos, ¿vos cómo haces para sobrevivir en este marco? ¿Te referís al marco de la pandemia o El teatro, el teatro? en este nuevo contexto en línea. Lo que pasa, estoy en la misma línea de Franklin. Nosotros somos resilientes. A nosotros no hay digamos, ¿de qué pandemia le van a hablar a un actor? Cuando nosotros de la nada, con un escarbadiente, hacemos espectáculos, con 1.500 pesos, 1.500 pesos, y no te estoy bromeando, se hizo US. Es decir, lo único que hace todo esto es despertar. Por supuesto, nos genera un estrés espantoso, como le genera a todo el mundo, angustia, como nos genera a todo el mundo, pero hay como una energía extra que tenemos de ver cómo se puede hacer esto de otra forma. Entonces, bueno, a nivel académico el Zoom. Primero la desesperación. Primero nos rompimos entre todos, ¿verdad? Y hablando con todos los docentes, desgarrándonos las vestiduras y viendo cómo transmitirle al chiquilín algo que es presencial a través del Zoom. Luego los estudiantes se rajaron las vestiduras. Y después que nos rasgamos las vestiduras, ambos, y juntos nos rasgamos las vestiduras, empezamos a ver, opa, esto es un posible camino. Por supuesto que la presencialidad es esencial en el teatro. Por supuesto que los dominios en los que estamos inmersos son cada vez más complejos. Y entonces en esos dominios tan complejos tomemos todos los lenguajes que podamos para aprender, para encontrarnos, para ensayar. ¿Y qué es lo que veo en el universo de mi casa? En el universo de mi casa hoy salgo y vengo a una entrevista con ustedes, un placer, porque está Claudia, porque estás vos, porque está Franklin, porque está toda esta gente que lo que quiere es que el teatro siga vivo y que tengamos un arte siempre presente. Y bueno, y lo mismo pasa y voy a mi casa y prendo el Zoom y veo a 20 chiquilines que lo que quieren es aprender tragedia griega o diseño y actuación 35 en la EMAD, y que quieren entonces los universos se amplían porque uno se amplía, y yo insisto con que no hay pandemia posible para los actores de este país, por lo menos, de este país, que nos frene, ¿verdad? No, está en todos lados, de todos lados. Yo tengo amigos en España y me dicen, mirá lo que me pasó, mirá como hay gente privilegiada, ¿no? ¿El cabeceo para qué siguió? No sé si Perdón. No, está bien. No, la bien. Y mis amigos me dicen, mirá, uno que tiene un teatro llamado Plot Point en Lavapiés, un amigo argentino divino. Lucho alquiló eso y claro, llegó el momento de la pandemia, que fueron muchos meses sin trabajar, sin salir de la casa, le dijeron, no se puede salir, y los tipos tenían que pagar alquiler, y le dijeron a la dueña, nos vamos. Y la mujer dijo, no, sigan, porque el teatro está hecho como teatro, este lugar. Sí, bueno, pero yo no puedo pagar más. Bueno, pero yo lo quiero vender. Bueno, pero lo vendo te vas a cobrar en 10 años. Bueno, y la mujer también, como abandonada a que esto, y de repente se encontró que compró un teatro que si le hubiera pasado sin la pandemia no lo hubiera comprado, Claro. no se lo hubiera vendido a lo que se le vendió, o sea, ¿y cómo se reestructura ahora? Bueno, por trabajo por Zoom, trabajos puntuales de módulos, y te reinventás como sea, pero no solo nosotros, el teletrabajo cambió la vida. No hubiera pasado lo del teletrabajo si no hubiera pasado la pandemia. Hoy la gente dice, ¿para qué queremos 10 tipos en una casa si en un trabajo se pueden estar en la casa trabajando y también cobran y son efectivos porque están cómodos? Y era la visión y no sabíamos qué iba a pasar. Siempre le dan las gracias en estas cosas que nos ayudan a, también hablo de poco muertos, ¿no? Y
no la tragedia de lo que pasa en Brasil, Claro, que es un claro, horror, sí. o lo que pasó en España. Por favor, estoy diciendo, no estoy minimizando, estoy diciendo que nos tocó por suerte la más tranquila. Y de esa tranquila podemos decir, bueno, ¿cómo volvemos a hacer eso? Que decías 1.500 pesos yo recuerdo, salía a buscar sillas a los containers para arreglarlos y te digan, pero está arreglada la pata así, está buscado un color distinto. Mentira, es que lo encontramos. Y yo me he confesado que yo he hecho eso. Salgo a buscar a veces, cuando tenía auto salía a buscar sobre todo, a recorrer lugares donde sé que tiraban chatarra y cosas, y decía, bueno, de lo que encuentre a una hora. Y al revés. No tenía una idea, te juro que lo llegué a hacer. Yo decía, ¿qué tengo? Me decían, mira, hay un cachilo partido al medio. ¿Ese cachilo lo podemos llevar? Sí, está derrumbrado. ¿Lo pinto? Se puede. Dale, cargalo. Lo llevamos arrastrando con una chata, un tipo que tiene un caballo, una chata, y se llevaba, y yo con eso hice una obra. Pero después la escribí. Después la tuve en la puerta de mi casa como 6 meses, ¿no? Que todo el mundo decía, hay una cacharra. No, es mía, es artístico, no lo voy a tirar. Pero era para escribir, y bueno, pero mientras espero que venga una gran subvención y que me digan tenés todo, mientras no llega, tampoco me va a quedar. Cuando llega soy infeliz, digo. Claro. Cuando la Comedia Nacional hizo un espectáculo mío, yo no podía creerlo. Tal cual. Y me decía Mario Ferreira, venía a ver la obra. No, voy a ir al estreno. Me senté así y digo, qué linda escenografía. Tienen puertas, cuánto vestuario, una felicidad como única, ¿viste? Que me pasó cuando se dan esas cosas, sos feliz. Y si no, cargas vos. Yo llego a hacer espectáculos donde me he cambiado el apellido y nombre para poner escenografía, vestuario, para que no sea el mismo. Es un poco raro lo que estoy contando, pero bueno. Pero es parte de lo que hacemos para vivir, tal cual. Él no puede creerlo, me parece. Somos más locos. ¿A quién llamé? Dice, Ya estamos más locos de lo esperado. Buenísimo. Aquí llamamos, ¿por qué llamamos a otro tipo? Vamos a pasar unas imágenes y quería preguntarle, Marisa, ¿qué pensás a partir de esto? La voz de Chabela me ha hecho llorar muchas veces y en esa voz he encontrado, yo creo que una de mis mejores interlocutoras. La verdad en la vida se impone siempre. Cuesta mucho, sufres mucho, pero sales adelante. Bueno, la impresión de ella en los cuerpos me parece que de todos tiene que ver con como la sustancia. Ella es agua, fuego, tierra y aire. Ella es esencia, ella es luchadora, ella es una voz que te arrastra, ella es una referente, una mujer que te moviliza, todo esto y más. Es difícil, ¿sabes qué? Adjetivar a alguien que toca tantos resortes en la vida de tanta gente. Por eso, esencialmente, yo la siento como algo tan contundente como los elementos. Ella dejó su legado, vemos personas que seguimos frecuentándola, sintiéndola y respetándola profundamente, y bueno, y cada vez que escuchamos sus canciones, o su hablar, o su filosofía de vida, y bueno, nada, simplemente decimos, aleluya, qué bárbaro que haya existido como tantas mujeres que han existido, que han sido pioneras desde un sencillo lugar, desde un cuidadoso lugar, y de un amoroso lugar. Porque es esto, me parece que también ha cumplido con todas estas cosas que a veces se nos obliga a las mujeres a que también estemos en ese espacio, bueno, y si a ella le salió desde su esencia, y cada una es como puede ser, pero esto es lo que me pasa con Chabela Vargas. Franklin, declaraste en Radio Universal con respecto a hacer teatralidad por Zoom. Tuve ofertas, pero para mí eso no es teatro. Entonces me negué. El teatro por streaming no es teatro. Más allá de compartir este concepto, ¿qué reflexión te producen estos nuevos mecanismos teatrales? Son mecanismos que hay que aceptar que van a venir. Chao. Eso no es que yo diga, no. Te digo, yo siempre hablo de, por ahí en la vorágine de las palabras y de lo que se sacan de las entrevistas, que siempre son las peores. Claro, te ejecutan con los títulos, que no son lo que dijiste, que había 40.000 cosas lindas adelante,
Pero en realidad yo creo que yo no podría trabajar con eso, no puedo. Necesito el contacto. Sobre todo cuando hago los monólogos, que son los dos que cuando me fui a Europa, si yo te cuento que estuve en República Checa para checos que hablan castellano, hablando lento para que entendieran, les hago el espectáculo, se emocionaban con pequeñas cosas, de verdad, y esto no es ego, esto está demostrado. Y yo salgo de ahí diciendo, pero entonces la palabra es maravillosa, la palabra en directa. Cada función que uno hace nunca más la vas a ver. Vas a ver ese momento mágico. Va a transpirar en otro momento, va a respirar acá, va a emocionarse acá. Y cuando hablas de la emoción, hasta incluso de la risa, si no hay devolución, yo no puedo ahora. Es como si me dijera, che, voy a poner un ejemplo muy... ¿Te gustan que hay mucha gente metida en una... No quiero decir la palabra orgía, pero voy a decir algo parecido. En una reunión catedrática de sexos, donde haya mucho ejército, hombres y mujeres. Y no, está mal, no, está bárbaro. A mí me cuesta poco, ¿viste? Prefiero que no. Es esto. Y el teatro es lo mismo. ¿Vos te gusta? No, yo no puedo, pero seguramente el mundo que venga sea así. Y buscarán los mecanismos los próximos actores cuando yo ya no exista, de buscar la forma de decir, comunicamos y emocionamos porque la pantalla va a generar emoción. No lo sé. Hoy yo no lo puedo hacer. Me dijeron, mira, te pagan yo no puedo sentarme así y empezar, bueno, voy. La cosa, ¿qué pasa? ¿Algo? ¿Se ríe alguien? Ahí está. ¿Hay alguien ahí? Que es lo peor. En mi caso no puedo. Es como los partidos de fútbol. Puedo ver un partidazo y decir, qué horrible es esto. Cuando veo un partido de la B en televisión, como el otro día, Rentista contra, qué sé yo, contra Pichugüita, ¿viste? Y me falta el tipo que putea de afuera. ¡Corre, cornudo! A ver si no está. Y estás en un silencio que no tiene gracia. No está el gol pasional con la hinchada que hace el coro. Y en el teatro no tengo coro. Y si no tengo el coro, que si de vuelta, que volvemos al principio, es como, yo no lo puedo hacer. Pero también parto de ese extremismo que creo que empecé a vivir la etapa de vejez. Empezó a poquito a volverme, no, yo no cambiaban los de antes. No, teatro es un sainete, teatro es esto acá. Y yo voy en camino a eso, esto es así y no me va a cambiar nada, pero porque estoy grande, porque tengo callos. Y esos callos se convierten en callos del alma, donde vos ya sos de una manera y no te van a cambiar porque te lo diga. Pero creo que hay un montón de gente joven que yo no sé usar nada de eso. No sé nada de eso. Entonces, no entiendo cómo se... Una vez me habían puesto en el Facebook que está mi nombre, pero no lo manejo yo, lo maneja mi hija. Y yo me puse a contestar, contesté al privado y público. Yo contesté público, todo el mundo lo veía. Y la que recibió el mensaje me dijo, sos un tío, pusiste a todo el mundo. Ay, no sabía, ¿cómo es el público? ¿Cómo es el privado? Y ya dije, esto no es para vos. Entre que tengo una negación y aparte me estoy metiendo en lío, ¿sabes qué? Cuando no, son etapas que te van pasando por arriba y se van a otro lado. Yo me imagino a los grandes, a Luchino Visconti, a esos tipos que dicen, le vamos a hacer el cine así. ¿Qué? No, el cine es así. Y no van a cambiar, no se van a adaptar el cine de Hollywood. Estarían viejos en su formato. Y yo estoy igual, un poco desde ese lado no acepto que haya otro tipo de terror que no sea el contacto, que además es la única función. Es la misma que cuando me dicen, estamos haciendo una función y el actor me dice, hay poca gente, si no la hacemos, digo, para un poquito, vinieron 5, pagaron con este día espantoso para verlo, y vuelvo a decir, no lo vamos a hacer porque hay poca gente y consideramos que ustedes no valen la pena, se lo vamos a decir. Tiene que ver todo, vamos al punto ese, ¿viste? ¿Cómo sentís que das lo mejor? Por ahí no sale bien y la gente le pasa espantoso, que a veces pasa eso, muchas veces. Pero uno tiene que decir, yo jugué 100%, no jugué a perder. Ahí tengo a Suárez como referencia. Él pierde 8-0, pero hace un gol. Juega todo. Prefiero eso y no un jugador que me decían 2 goles y yo no juego más, Messi, ¿no? O sea, en eso yo soy igual. Pongo el fútbol pues me gusta. O sea, yo tengo que estar ahí sintiendo que va y vuelve. Hasta incluso lo que no está bien, va y vuelve. Me ha pasado. Espalter, haciendo una obra con Espalter, ya me siento como China Zorrilla contando anécdotas. Qué horrible. ¿Viste? Claro, que estaba Espalter ahí y el día del estreno la gente se iba. El día del estreno. Una obra de Joe Burton que dirigía María Dodera, pobre. Es un fracaso. El día del estreno se iba la gente. Y Espalter, cuando dijo que se iba la gente, se da vuelta y dice, vamos a apurarnos que se va todo el mundo, vamos a terminar antes. El día del estreno. Una cosa, se iba la gente en masa, Chao, quedaba media hora, vamos a apurarnos que... Bueno, un poco eso, o sea, el contacto ese, para bien o para mal, es lo que nos hace sentir como que estamos vivos. Si no, me parece que mi función como actor, si no está ahí, ya pasa a otro cosa, cine. No entiendo mucho cómo funciona eso, pero eso es lo que me pasa a mí, que no debe ser la verdad, seguramente.
Gracias por participar de CIDAE en este ciclo de conferencias. Muchas gracias a vos. Placer. Me encantó.